Hoy voy a contarles algo que casi me cuesta la fe, pero más que eso, en algo que casi destruye mi alma. Pensé que al entrar al convento yo encontraría paz, consuelo, serviría al Diosito. Y en cambio viví un calvario que nunca imaginé. ¿Te atreves a escuchar lo que pasó? Porque lo que verás no es un cuento de santos. Es una confesión sin censura. Pausa breve, música suave de fondo, sonido de campanilla de iglesia tenue. Estoy segura de que en algún momento tú también sentiste que la iglesia, la fe, la Virgen, no eran lo que te habían prometido, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez te preguntaste qué sucede tras los muros del convento? Hoy lo sabrás, Anme. Llamo hermana Valeria N., hombre ficticio, y nací en un pequeño pueblo de Puebla, San Miguel del Carmen. Tenía 23 años cuando di el paso que cambiaría todo. Vengo de una familia humilde. A mamá siempre rezaba el rosario al amanecer. Papá trabajaba de obrero en la cantera. La fe corría por mis venas gracias a la abuelita que decía: la Virgen nos cuida, hija, solo hay que confiar. Desde que era niña participé en la parroquia Nice, mi primera comunión con vestido blanco, el corazón lleno de ilusión. Recuerdo aquel domingo de fiestas del pueblo en banda tocaba, flores en el altar, los padrinos me sonreían, sentí que el Señor me llamaba, que algo más grande me esperaba. Cuando cumplí los 18, la idea de entrar al convento se volvió inevitable. Pensé: entregaré mi vida al servicio de Dios, viviré en comunidad, seré luz para otros. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese llamado profundo, esa emoción de dejarlo todo por la fe? Escríbanme abajo en los comentarios qué sentían ustedes en ese momento. Elegí un convento aquí en México, cerca de una ciudad colonial, a un edificio de piedra, arcos antiguos, claustros silenciosos donde se oían los rezos de madrugada. La vida se organizó rápido en misa de las 6, lauds, desayuno frugal, trabajo en el huerto del convento, luego el rosario, estudio de las escrituras, silencio hasta la cena. Mi hábito blanco gris entonaba con la luz que entraba por los vitrales. Todo parecía perfecto. Y hasta allí no había mentira, pero poco a poco empecé a notar que algo no encajaba. Las reglas eran muy estrictas, ayunos prolongados, castigos por distracciones, momentos de culpa por pensar en otra cosa que no fuera el servicio. La Madre Superiora, la figura más respetada en ese mundo, era implacable, mirada severa, voz firme. Ella decía: aquí estamos para Dios, no para las vanidades del mundo. ¿Y qué pasa cuando esos ideales se vuelven cadenas? Una tarde, después de la novena a la Virgen de Guadalupe, mientras caminaba por el patio, vi como una de mis compañeras era reprendida ante todas las hermanas por haber mirado distraídamente a un jardinero que entraba al claustro. Se encendió algo en mí: ¿servir a Dios o estar presa de un sistema sin compasión? Empecé a guardar silencio. ¿Te ha pasado que guardas silencio cuando algo no está bien, porque así son las cosas? ¿O porque tienes miedo de ser juzgado? Cuéntame abajo. La rutina continúan confesiones individuales cada semana. Y no hablo solo de confesar tus pecados, sino de una presión sutil para revelarlo todo en pensamientos, sueños, hasta la forma en que mirábamos a los otros. El pecado está en lo que no dices, nos repetían. Sentí que mi libertad se estaba muriendo poco a poco, y con ella mi alegría. Pero aún así, creía en Dios, en la Virgen, en el Espíritu Santo. Creía que eso justificaba el dolor. La Madre Superiora impuso que cada hermana debía renunciar a cualquier aspiración personal en vuestra vida. Es del Señor, decía. Y así, cuando una de nosotras manifestó que quería estudiar pedagogía para trabajar con niños en la ciudad, fue tildada de inquieta por el mundo. El mensaje era claro en la ambición personal: es pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que querer algo propio es egoísmo? ¿Y cuántas veces nos lo creímos? En las peregrinaciones que hacíamos al Cerro Santo de la región, donde la Virgen local era venerada, éramos obligadas a subir de rodillas parte del camino, cargar la cruz de madera bajo el sol, repetir oraciones en voz alta, mientras la Madre Superiora supervisaba cada paso. Así purificáis vuestro cuerpo y vuestra alma, nos explicaba. Pero yo empecé a sentir que solo me estaban purificando de mi vida, que me estaban quitando lo que me hacía ser yo. Y ahí, en el silencio de una capilla vacía, algo cambió. Sentí que mi corazón gritaba: ¿por qué estoy aquí? Escuché el eco de mi propia voz en Valeria:
¿Es esto lo que Diosito quería para ti? ¿O es lo que otros quieren para ti? Esa pregunta no la podía confesar en la sacristía porque temía que me acusaran de desobediencia. Y la culpa, esa gran compañera oscura, empezó a visitarme. Mientras tanto, la comunidad aparentaba devoción. En los pasillos de piedra, en los rezos, en la misa dominical. La gente del pueblo venía a pedir favores, sanaciones, milagros, consuelo. Yo misma fui testigo de promesas a la hermana Valeria. Reza mucho por usted, decían. Senchi quiera elegida para Ogu Granji, pero por dentro me sentía vacía, asustada, prisionera. ¿Alguna vez te has sentido importante para otros pero invisible para ti mismo? ¿Has actuado por fe y al mismo tiempo por miedo? Una noche, sin avisar, encontré un cuaderno viejo escondido bajo una tabla suelta del armario de la celda de una hermana Mayo Ere, la hermana Lucía. Era un diario con confesiones que jamás se compartían, a miedo, lágrimas, cartas, sin enviar a la familia, dolor callado. Aquí sufrí en nombre del Señor. Empezaba una página, mi corazón latía con fuerza. Sentí que había tocado un secreto que nadie debía ver. Un escalofrío recorrió mi piel. En ese momento supe que mi historia no era única, que había otras hermanas que también padecían. En silencio, lo que yo estaba empezando a reconocer. Y comprendí una verdad que me aterraba en el convento, que debía ser santuario, se había convertido en prisión espiritual sin censura. Después de leer aquel diario de la hermana Lucía, algo en mí se quebró. No fue un rompimiento con Dios, fue con la idea de que ese lugar era santo. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba las palabras del diario. Rezan por fuera, pero por dentro muchas lloramos. No sabía qué hacer con eso. Contárselo a la Madre Superiora, compartirlo con otra hermana o guardarlo y fingir que nada pasó. Al amanecer, durante la oración de maitines, no podía concentrarme. Las voces se escuchaban lejanas. Mi alma estaba gritando, pero por fuera tenía que mantener la sonrisa, repetir el amén y fingir devoción. ¿Alguna vez has sentido que tienes que fingir fe solo para sobrevivir o para no ser señalada? Escríbeme si alguna vez escondiste tus dudas para que no te llamaran blasfemo o hereje. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Empecé a observar más atentamente a mis compañeras. ¿Cuántas de ellas también estaban fingiendo? Vi lágrimas reprimidas después del rosario, miradas perdidas al encender las veladoras. Una hermana, Ana María, tenía siempre las manos temblorosas al confesar. Otra, Josefina, repetía compulsivamente las oraciones, como si temiera olvidar alguna palabra y ser castigada por ello. Y entonces entendí que no era solo yo. Un día, mientras limpiábamos la sacristía, Ana María se me acercó en voz baja, hermana Valeria. ¿Tú crees que esto es lo que quiere Diosito? ¿Qué cosa? Le respondí con cautela. ¿Que vivamos con miedo? ¿Que lloremos por las noches? ¿Que nos obliguen a flagelarnos como acto de purificación? Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Solo la miré y le tomé la mano. Ese pequeño gesto fue como un pacto silencioso. A las dos sabíamos que algo no estaba bien, pero ninguna se atrevía a rebelarse. A los pocos días, la Madre Superiora nos llamó a una jornada de purificación. Nos llevaron a un retiro interno, sin contacto con el mundo exterior, sin hablar, sin comida sólida durante 3 días, solo pan duro, agua y oración constante. Dormíamos en el suelo frío, con los brazos extendidos en cruz como penitencia. Nos decían: cada sufrimiento de ustedes es un peldaño hacia la santidad. Pero yo sentía que cada lágrima era un peldaño hacia la pérdida de mí misma. Empecé a tener visiones. No sé si eran sueños, delirios de hambre o mensajes del alma. Veía a la Virgen de Guadalupe, pero no sonriendo. La veía llorando. Me decían: hija, esto no es lo que mi hijo quería para ti. Despertaba empapada en sudor, temblando, sin entender si era un castigo divino o un llamado a salir de ahí. Una noche, mientras lavábamos la ropa en el patio trasero, escuché por accidente una conversación entre la Madre Superiora y el Padre Lorenzo, el sacerdote asignado al convento. No sabían que yo estaba cerca. Decían cosas que nunca se debieron decir en un lugar sagrado. Tenemos que vigilar a Valeria, decía ella. Está haciendo demasiadas preguntas. Ya sabes lo que hicimos con Lucía, respondió él. Ella se fue porque no obedeció. Valeria puede terminar igual. Mi sangre se heló. ¿Qué querían decir con lo que hicimos con Lucía? ¿Se había ido realmente o la habían
obligado. Ese diario que encontré ya no era solo una confesión, era una advertencia. Un miedo que nunca había sentido en mi vida. No por castigos divinos, sino por lo que esas personas vestidas de pureza podían hacer. Y fue ahí cuando decidí que debía salir. Cueste lo que cueste, no podía simplemente abrir la puerta del convento y marcharme. Todo estaba controlado en entradas, salidas, visitas. Solo teníamos contacto con el exterior una vez a la semana, cuando se entregaban las cestas de pan a la parroquia local. Esa era mi única oportunidad. Hablé con Ana María. Le conté mi plan escapar una mañana, fingiendo llevar una entrega. Ella me miró con terror. Valeria, si te descubren, ¿te excomulgan o peor? Prefiero ser excomulgada que perder mi alma, le dije. Lloramos juntas. No fue una despedida formal, fue un abrazo largo y silencioso bajo la imagen de San Judas Tadeo que adornaba el pasillo. Era el santo de las causas imposibles, y yo estaba a punto de intentar la más imposible de todas, en recuperar mi libertad. ¿Te das cuenta del miedo que puede provocar la fe mal entendida? ¿Te imaginas estar atrapado en un lugar que todos ven como sagrado, pero que tú sabes que es una cárcel espiritual? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? En la próxima parte te contaré cómo fue mi fuga, el momento exacto en que rompí con todo, arriesgando mi vida, pero también te diré quién fue la persona que, sin saberlo, me salvó sin censura. El día que decidí escapar del convento fue un martes antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, como si también tuviera miedo de lo que iba a pasar. Me desperté con el corazón latiendo como tambor. En procesiones respiré hondo, me persigné y le pedí a la Virgen Morena que me protegiera. Madrecita, no te estoy abandonando, estoy huyendo de los que usan tu nombre para oprimir. Tomé una de las canastas de pan del taller de repostería. Escondí mis pocas pertenencias bajo una manta y me dirigí hacia la puerta trasera. El viejo portón de hierro chirriaba, pero esa vez parecía guardar silencio por compasión. El encargado de las entregas esa semana era un muchacho del pueblo, llamado Emiliano. Siempre había sido respetuoso, callado, con una mirada amable. Cuando me vio con la canasta, frunció el ceño. ¿Usted no estaba en la cocina hoy?, me preguntó. Cambio de turno, voy yo esta vez. Me miró en silencio. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Abrió la parte trasera del carro, sin decir una sola palabra. No sé si sospechó, si lo intuyó, o si Diosito tocó su corazón, pero gracias a él, crucé los muros del convento por última vez. Mientras el coche se alejaba del convento, me temblaban las manos. Tenía miedo de ser perseguida, de que alguien diera la voz de alarma, de que me encontraran y me forzaran a regresar. Cada kilómetro era una mezcla de terror y alivio. Cuando llegamos al mercado del pueblo, Emiliano se acercó. Hermana, ¿está usted huyendo? Bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy salvando lo poco que queda de mí. ¿Y a dónde va? No lo sé, pero no puedo volver. Me ofreció unas monedas discretamente. No las tomé al principio, pero él insistió. Para que no duerma en la calle, me dijo. Acepté y le agradecí con el alma. Ese gesto, tan pequeño, fue un verdadero milagro. Dios no me abandonó. Se manifestó en la bondad de un joven que ni siquiera me conocía bien. Pasé esa noche en la banca de una iglesia del centro del pueblo. Irónicamente, me sentía más cerca de Dios allí, entre el frío y los murmullos de la calle, que en todos esos años dentro del convento vi a una señora rezando con su rosario, vi a un niño dormido sobre cartones y pensé, ¿cómo pude creer que el mundo fuera el enemigo? Durante años me habían dicho que allá afuera todo es tentación, pecado, corrupción, pero lo que yo veía era humanidad. Imperfecta, sí, pero libra, viva. Al día siguiente, busqué ayuda en un centro parroquial que no pertenecía a la diócesis del convento. Fui clara, no pedía caridad, solo orientación, y ahí conocí a alguien que se convertiría en un ángel en mi vida. Doña Remedios. Doña Remedios era una mujer de unos 65 años, fuerte, de voz dulce, pero firme. Había sido catequista toda su vida. Cuando le conté mi historia, no me juzgó, no me hizo preguntas innecesarias, solo me abrazó. Hija, tú no abandonaste a Dios, abandonaste la opresión. Eso también es sagrado. Me ofreció un cuarto en su casa, un cuartito al fondo, junto al jardín donde cultivaba flores
para las fiestas patronales. Dormí en una cama de verdad, sin miedo a escuchar pasos en la madrugada, ni oraciones como castigo con ella. Comencé a reconstruirme día a día. Me ayudó a sacar mis papeles, a conseguir un pequeño trabajo bordando manteles para la parroquia local. Volví a escuchar música, volví a mirar el cielo sin sentir culpa, volví a sonreír. Una tarde, mientras ayudaba a Doña Remedios a preparar una novena para la Virgen del Carmen, sentí que algo dentro de mí se había encendido. La fe, la verdadera, no la que te hace tener miedo, no la que se usa como castigo, sino la que te sostiene. Incluso cuando estás rota, cantamos juntas, bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y supe que yo no había perdido la fe. La había rescatado de entre las ruinas. Entendí que Diosito no vive en muros de piedra, vive en los corazones que aman, sin imponer, que perdonan, sin exigir, que cuidan, sin encerrar. Hoy, desde la distancia, puedo decir que escapé del convento, pero no de Dios. Lo encontré más cerca, en una banca de la calle, en un joven que me dio monedas, en una mujer que me abrió su hogar. ¿Ves cómo los verdaderos milagros no siempre vienen de estatuas, sino de actos de compasión? ¿Y tú alguna vez tuviste que dejar algo sagrado para reencontrarte contigo? ¿Saliste de un lugar que todos veneraban, pero que tú sabías que te estaba destruyendo? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí te leo. Sin juicios, solo con el corazón abierto. En la próxima parte te revelaré lo que pasó cuando el convento se enteró de mi fuga y cómo intentaron silenciar mi verdad. Pasaron apenas 4 días desde mi fuga cuando comenzaron los ecos. Me enteré a través de una vecina de Doña Remedios que asistía a la misma misa y dicen que una hermana desapareció del convento, que está poseída por el demonio de la rebeldía. Así lo dijeron. Así me pintaron no como una mujer que escapó del dolor, sino como una oveja descarriada, peligrosa, que manchaba el nombre de Dios. Yo ya no era hermana Valeria. Para ellas, era una traidora. Poco después, una monja del convento, una que antes era cercana, fue enviada a buscarme. Fue a la parroquia donde bordaba. Me esperó a la salida y sin saludarme me dijo, «¿Te están buscando?» Lo que hiciste fue una ofensa grave. No ofendí a Dios, le respondí. Me defendí del abuso. La Madre Superiora te quiere hablar. ¿Podrías confesar tus pecados y volver? ¿Volver a qué? ¿A la culpa, al miedo, a las penitencias silenciosas? Le dije que no regresaría jamás y que si me seguían acosando, hablaría. Días después, llegó una carta sin remitente a casa de Doña Remedios. En ella, con una letra muy formal, decía, querida hija del señor Home, es nuestro deber advertirte que, al abandonar los votos, has incurrido en grave pecado. La Iglesia no podrá protegerte si decides hablar. Guarda silencio. Por tu bien y por el bien de la institución, Doña Remedios la leyó y frunció el ceño. Mi miro, Guaidillo, esto no es de Dios, esto es manipulación. Yo estaba temblando. Esa carta era una amenaza, una forma elegante de decir, cállate, o te destruiremos por un tiempo. Guardé silencio. No por miedo, sino por respeto a las hermanas que aún seguían ahí dentro. Sabía que si hablaba, ellas sufrirían represalias, y yo no quería ser la causa de más dolor. Pero entonces algo ocurrió. Ana María, la hermana que me había apoyado en secreto, logró contactarme a través de un correo electrónico desde una cuenta falsa. Me dijo que estaban interrogando a todas, que le revisaban sus celdas, sus diarios, sus cartas, buscaban otras posibles desertoras y lo más grave mencionó que la Madre Superiora había dicho que yo estaba mentalmente inestable. Querían deslegitimar todo lo que pudiera contar. Ese fue el punto de quiebre. City Hubler, una periodista local conocida de Doña Remedios, me ofreció contar mi historia de forma anónima. Al principio acepté bajo condición de que no se mencionara el nombre del convento ni mi rostro. Pero luego pensé, ¿por qué debería esconderme? Fui a la entrevista con el rosario en la mano y la voz temblorosa. Narré todo las penitencias abusivas, la manipulación, las amenazas, el diario oculto de la hermana Lucía, mi fuga, y terminé con estas palabras: no perdí la fe, perdí el miedo. La entrevista se volvió viral. Personas de todo México comenzaron a compartirla, a escribir mensajes de apoyo,
a contar sus propias historias, mujeres que también fueron monjas, laicas que vivieron abusos espirituales, hombres que habían callado años de miedo en seminarios. No pasó mucho tiempo antes de que la diócesis emitiera un comunicado. Decían que lamentaban profundamente cualquier malentendido, que investigarían los hechos, pero también me acusaron de atacar a la iglesia con fines personales. ¿Qué fines personales puede tener una mujer que lo perdió todo por decir la verdad? La Madre Superiora, por su parte, escribió un artículo en una revista católica defendiendo la vida consagrada Why tachando du difamación, lo que conté. Nunca me nombró, pero todos sabían que hablaba de mí. Durante semanas recibí mensajes de odio, pero también cientos de mensajes de mujeres que me decían, yo también fui monja y me pasó algo parecido, mi hija quería entrar al convento, pero después de escuchar tu historia, la acompañé de verdad, no sabía que esas cosas podían pasar dentro de la iglesia y ahí entendí que mi historia no era mía, era de muchas, era un eco, era una llama que por fin se atrevía a alumbrar lo que siempre había estado en tinieblas. Hoy, años después, sigo siendo creyente, no porque me obligaron, sino porque lo decidí. Creo en Diosito, creo en la Virgen, creo en el amor que nos somete, en la fe que abraza, no que castiga. No pertenezco ya a ninguna congregación, pero ayudo en un comedor comunitario, leo el Evangelio con mujeres víctimas de violencia y cada noche rezo por las que aún están atrapadas tras los muros del silencio, porque el dolor que viví me hizo más fuerte, porque sobreviví para contar esto. Y si tú estás viendo este video y sentís que tu alma está siendo silenciada por gente que se dice representante de Dios, escúchame, no estás sola, no estás loco, no estás pecando por cuestionar, estás abriendo los ojos. ¿Te conmueve esta historia? ¿Has sentido alguna vez que tu fe fue usada en tu contra? Déjame tu testimonio en los comentarios. No sabes a cuántos puedes ayudar compartiéndolo. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, mientes, porque el silencio ya no es opción. En la siguiente parte, te contaré qué pasó con las otras hermanas. Y como una en especial logró escapar también gracias a esta confesión, poco después de que mi historia se hiciera pública, comencé a recibir mensajes ocultos, correos electrónicos con remitentes anónimos, notas manuscritas que alguien dejaba en la reja de la parroquia donde ayudaba. Eran breves, discretos, pero cada una de esas palabras llevaba consigo un dolor profundo. Gracias por hablar, yo también sufro en silencio. Rezo todas las noches para tener el valor que tú tuviste. Un día llegó un mensaje que me heló la sangre. Venía firmado por hermana Josefina. Sí, la misma que en el convento repetía las oraciones como si tuviera miedo de olvidarlas. En su carta decía, no imaginé que alguien pudiera alzar la voz y seguir viva. Yo pensé que si contaba lo que pasa aquí dentro, me borrarían del mundo. He leído tu testimonio y por primera vez me siento menos sola. Necesito salir, pero no sé cómo. Yo no era ninguna heroína, ni psicóloga, ni experta en rescates, pero sabía lo que era vivir con el alma encarcelada. Así que, junto a doña Remedios y una amiga de confianza que trabajaba en una casa de acogida para mujeres, comenzamos a diseñar un plan para ayudar a Josefina. La situación era peligrosa, el convento ya estaba en alerta. Después de mi caso, habían reforzado el control en cartas leídas antes de enviarse, llamadas vigiladas, confesiones grabadas en secreto. Pero Josefina era astuta. Comenzó a fingir una enfermedad, dolores de estómago, mareos, insomnio. Con eso logró que la llevaran una vez por semana al consultorio de un médico cercano. Fue ahí, en una de esas visitas, que logramos acercarnos. Yo la esperé en una tienda de abarrotes frente al consultorio, con gafas oscuras y el corazón en la garganta. Cuando salió, nuestras miradas se cruzaron y lo supe, era el momento. La ayudé a subir al coche que doña Remedios nos prestó y arrancamos sin mirar atrás. Ella iba en silencio, con las manos juntas, como si aún estuviera en oración. ¿Estás segura de esto, Josefina?, le pregunté. Ella solo dijo, estoy más segura que nunca. Sí me cuidaba, me iba a morir por dentro. La llevamos a una casa segura, lejos del pueblo. No podía usar su nombre real, cambio de ropa. Cortó su cabello. Esa misma noche lloró durante horas.
no porque se arrepintiera, sino porque el peso del silencio se había vuelto insoportable durante demasiado tiempo. Con el tiempo, Josefina también decidió contar su historia a No en Medios. Aún no se sentía preparada para eso, pero grabó un mensaje de audio que publicamos en un canal comunitario Anei. A mí me dijeron que obedecer era amar. Me dijeron que dudar era pecado. Me hicieron confesar pensamientos que no eran pecados sino humanos. Me quitaron mi voz, pero hoy, gracias a otra hermana valiente, la recupero en ese audio, conmovió a muchas. Comenzó a compartirse en grupos de mujeres, de oración, incluso entre exreligiosas, y fue entonces que entendimos, había muchas más en solo 2 semanas. Contactamos en secreto con 4 exmonjas más de Jalisco, de Oaxaca, de Michoacán, todas con historias similares, han reglas impuestas como castigo, espiritualidad distorsionada, miedo de salir por el que dirán. Una de ellas, llamada Clara, lo dijo así, nos enseñaron a amar a Dios, pero nos obligaron a temer a los hombres que decían hablar por el Andos. Formamos entonces un grupo de apoyo privado, nos llamamos Anluz de vuelta, porque cada una de nosotras estaba recuperando su propia luz, esa que se había apagado entre muros de piedra, entre letanías y órdenes. Aunque nuestra intención nunca fue dividir la fe de nadie, algunas personas de la comunidad comenzaron a despertar. En la parroquia, muchos fieles preguntaban por qué ciertas hermanas ya no estaban, por qué el convento se cerraba tanto, por qué ahora solo se podía visitar bajo cita previa. Otros, en cambio, se molestaron. Nos acusaron de exagerar, de manchar la iglesia. Pero no nos importó, porque sabíamos que había vidas en juego. Recuerdo un momento muy simbólico durante una misa comunitaria. Una mujer mayoere se me acercó y me dijo al oído, «Gracias, hija, mi nieta iba a entrar a un convento, pero ahora habla conmigo». Por primera vez le pregunté si realmente lo deseaba. Cada testimonio era una semilla que rompía la tierra dura del miedo, del silencio, de la obediencia ciega, y comenzaba a brotar algo nuevo. No odio, no rencor en sí, ¿no, verdad? Porque la fe no muere cuando cuestionamos, la fe muere cuando aceptamos todo sin preguntar. ¿Y tú, que estás viendo esto, te das cuenta de el poder que tiene una voz cuando se atreve a romper el silencio? ¿Has vivido algo que no podías contar por miedo a que te juzgaran? ¿Hay alguien que te hizo sentir pequeño usando el nombre de Dios? Escríbelo en los comentarios. Este canal es tu espacio, tu confesionario sin censura, tu santuario de verdad. Hoy, Josefina vive libre, estudia psicología y dice que su nuevo voto es a nunca más callar lo que duele. Y en la próxima parte te voy a contar el giro más inesperado, en el secreto detrás de la hermana Lucía, la que dejó aquel diario que me despertó. ¿Estás listo para saber la verdad? Durante meses, la figura de la hermana Lucía me acompañó como un eco silencioso. No hablaba de ella abiertamente, pero cada vez que sentía dudas, recordaba aquellas páginas escritas con dolor. Ese diario había sido mi despertar, y yo no podía olvidarla. Pero algo me incomodaba profundamente. ¿Dónde estaba Lucía? ¿Por qué nadie hablaba de ella en el convento? ¿Por qué su nombre parecía prohibido? Un domingo por la tarde, mientras caminaba con Josefina por un pequeño tianguis en las afueras de la ciudad, vimos a una mujer mayoere vendiendo flores junto a un puesto de veladoras. Su rostro me resultó familiar. No podía decir de dónde, pero había algo en su mirada. Nos acercamos por curiosidad y ella, al verme, bajó la vista con rapidez. «Disculpe, ¿se llama Lucía?», le pregunté, temblando. Ella no respondió de inmediato, solo murmuró, «Ya no uso ese nombre». Después de unos segundos eternos, me miró de frente. «Tú leíste mi diario, ¿verdad?». Mi corazón se paralizó. ¿Era ella la hermana Lucía, aquella de la que decían que se había ido o que estaba en misión? La invité a tomar un café en un puestito cercano. No me atrevía ni a hablar. Josefina, que la recordaba vagamente, también estaba en shock. Lucía nos contó su historia, como quien por fin se libera de una carga. Me obligaron a firmar una carta de renuncia, pero la escribieron ellas. Me dijeron que si no lo hacía, informarían que yo era inestable mentalmente. Me mandaron lejos, a un lugar en Veracruz. No podía hablar con nadie, no tenía documentos. Era como estar muerta en vida. «¿Y cómo saliste?», le pregunté. «Una señora me ayudó, una devota que me llevaba alimentos. Me escondió
en su casa. Guay, poco a poco, recuperé algo de libertad, pero nunca volví a ser la misma. Lucía vivía ahora con otro nombre. No tenía redes sociales, no participaba en ninguna parroquia. Decía que aún rezaba, pero sola en su rincón. Con el único que me escucha sin juzgar a Dios, nos contó que muchas de las prácticas del convento que nosotras creíamos normales habían comenzado con castigos ocultos que luego se volvieron regla, que la Madre Superiora tenía un archivo secreto donde anotaba falus, disciplinau, di cada germana, que había al menos 3 mujeres más que desaparecieron sin explicación y que nadie volvió a mencionar. Lucía lloró mientras hablaba, no por debilidad, sino por tantos años en que tuvo que guardar eso dentro, y nos dijo algo que nunca olvidaré: el daño más grande que me hicieron no fue lo que me quitaron, fue lo que me obligaron a creer de mí misma. Esa noche nos despedimos de Lucía con un abrazo que no necesitaba palabras. Le propusimos unirse a Luz de Vuelta, nuestro grupo aceptó, con timidez. Era su primer paso para dejar de esconderse. Decidimos entre todas crear un proyecto anónimo, una carta abierta, escrita por varias exmonjas, que sería publicada en medios independientes, no denunciando con odio, sino compartiendo lo vivido para evitar que más jóvenes fueran atrapadas en sistemas de control disfrazados de fe. La carta comenzaba así: no dejamos de creer en Dios, dejamos de creer que el sufrimiento impuesto era su voluntad, nos dijeron que obedecer era amar, que calar era virtud, pero hoy entendemos que la verdadera virtud es la verdad. Fue compartida por miles de personas. Mujeres la leían en grupos de oración. Pastores evangélicos la usaron para hablar del poder del perdón. Incluso algunas religiosas en secreto nos agradecieron por tener el valor de escribirla. Lucía, que había vivido tantos años en la sombra, volvió a sonreír. Tal vez no soy monja, pero aún puedo servir, nos dijo. Formamos una red de acompañamiento. No un movimiento contra la iglesia, como algunos nos acusaron, sino un espacio para sanar. Mujeres que habían sido monjas, novicias o simplemente católicas devotas con experiencias de abuso espiritual comenzaban a compartir sus historias. Nos reuníamos por videollamadas con veladoras encendidas, rezábamos, llorábamos, a veces en silencio, otras veces gritando, pero siempre con respeto. Comprendimos que sanar no es dejar de creer, sanar es creer con más profundidad, pero sin miedo. ¿Te das cuenta del poder que tiene una historia contada en voz alta? De cómo una sola página de un diario oculto pudo desencadenar tantas liberaciones. La hermana Lucía fue silenciada por años, pero esa pequeña voz escrita a escondidas se volvió la antorcha que nos sacó de la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu historia sigue escondida? ¿Qué verdades callas por miedo al juicio, al castigo, al qué dirán? Hoy quiero invitarte a escribir tu propia carta. No tiene que ser pública, pero que sea honesta, porque la libertad comienza cuando dejamos de tener miedo a lo que llevamos dentro. Comparte esta historia si crees que hay alguien que necesita escucharla. Tal vez, como Lucía, está esperando una señal para volver a respirar. En la siguiente parte vamos rumbo al desenlace. ¿Qué pasó con la Madre Superiora? ¿Hubo consecuencias reales? ¿Y cómo es la vida después de todo esto? La carta abierta que escribimos junto a Lucía y otras exmonjas causó más impacto del que esperábamos. Aunque no mencionamos nombres ni congregaciones específicas, los medios locales empezaron a investigar y eventualmente las piezas del rompecabezas comenzaron a caer. Un reportaje de investigación publicado por un portal independiente, uno que nadie pensó que se atrevería, reveló irregularidades en varios conventos de la región, incluyendo el mío, no solo en temas de disciplina abusiva, sino también en el uso de fondos de caridad, donaciones desviadas y testimonios de varias exreligiosas que fueron silenciadas. Y entonces algo inesperado sucedió. El obispo de la diócesis local pidió una auditoría eclesiástica interna. Durante semanas, el nombre de la Madre Superiora comenzó a circular en voz baja entre círculos religiosos, nunca públicamente, claro. Pero el escándalo era imposible de ignorar. Algunos sacerdotes comenzaron a guardar distancia. La comunidad laica, la gente del pueblo, empezó a preguntar más en un día. Un comunicado oficial anunció que por motivos de salud, la Madre Superiora sería retirada temporalmente de sus funciones. Nadie habló de castigo ni de responsabilidades, solo dijeron retiro voluntario. Pero nosotras, las que habíamos vivido bajo su dominio,
sabíamos la verdad. Ella había perdido el poder del miedo. Algunas personas nos apoyaron, otras nos llamaron mentirosas, resentidas, enemigas de la iglesia. Hubo momentos duros, incluso amenazas por redes sociales. Una señora me escribió: qué vergüenza lo que hiciste. Estás destruyendo la fe de la gente End. Pero otra respondió: no, señora, ella está rescatando la verdadera fe. Esa que no se basa en mentiras, y yo me quedo con esas palabras. Porque en este camino entendí que la fe verdadera no se rompe con verdades, se fortalece. Salir del convento no solo es abandonar un lugar físico, es reconstruirte desde cero. Tu identidad cambia en tu rutina, en tu propósito. Ya no hay rezos marcados por campanas ni penitencias diarias, pero tampoco hay quien decida por ti. Y esa libertad, al principio, da vértigo. Yo tuve que aprender a ser mujer en el mundo, a tomar decisiones, a equivocarme sin sentirme una pecadora condenada, a amar sin sentir que era pecado. Sí, amaran, porque eso también es parte de mi historia. Después de años viviendo en reclusión emocional, conocí a alguien, un hombre sencillo, espiritual, respetuoso. No buscaba salvarme, solo me escuchaba. Su nombre es Andrés. Lo conocí en un taller de escritura donde me invitaron a hablar sobre sanación espiritual. Al principio yo mantenía distancia, no confiaba en nadie, pero su manera de mirar, sin juicio, sin prisa, me fue derritiendo el escudo. Con el tiempo me di cuenta de que no estaba mal amar a alguien, que Diosito no me iba a castigar por sentir ternura, por desear una vida en pareja, por imaginar una familia. Y entendí algo muy fuerte: el amor no es incompatible con la fe. Lo que es incompatible es el miedo. Andrés y yo no vivimos como novios perfectos. Discutimos, nos retamos, pero siempre desde el respeto. Y cuando rezamos juntos, no lo hacemos por rutina, lo hacemos porque queremos compartir lo más profundo del alma. Hoy en día tengo un pequeño taller de bordado con Josefina. Enseñamos a mujeres a usar el arte como terapia. También escribo, no libros todavía, pero relatos, cartas, reflexiones. A veces doy charlas, no por fama, sino para tender puentes. A veces voy a misa, otras veces no. Pero cuando entro a una iglesia, no lo hago con miedo, lo hago con gratitud, porque sobreviví y porque creo que hay una iglesia diferente posible. Una iglesia donde las mujeres no sean esclavas, donde el silencio no sea obligatorio, donde el amor no sea sospechoso. Si estás viendo este video y todavía estás en un convento, si te sientes atrapada, confundida, pero no sabes cómo salir, escúchame, no estás sola, no estás loca y no estás pecando por querer ser libre. Hay personas afuera que te pueden ayudar. Mujeres como tú, Anne, que también lloraron en silencio, que también pensaron que no había salida. Pero la hay, siempre la hay. Y si necesitas hablar, este canal, este espacio, estos comentarios están para ti. Diosito no necesita que te rompas para demostrar tu fe. Él quiere verte viva, íntegra, en paz. La Virgen no quiere que te sangren las rodillas de tanto arrodillarte. Quiere que camines erguida, con dignidad, sabiendo que eres su hija, no su esclava. ¿Y tú qué harías si tu fe se convierte en una prisión? ¿Callarías o hablarías aunque te tiemble la voz? Dale like si esta historia te tocó el alma. Compártela si conoces a alguien que ha sido silenciado por la religión. Y escríbeme en los comentarios, ¿cuál fue el momento en que tu fe cambió para siempre? En la última parte te contaré el cierre real de mi historia, lo que aprendí, lo que aún me duele y lo que me sostiene cada día. No te voy a mentir, no todos no de inmediato. Hay días en que despierto con recuerdos que no pedí, pesadillas donde oigo los cantos fríos del convento, los castigos disfrazados de rezos, las miradas acusadoras cuando simplemente pedía entender. Hay heridas que no se ven, como cuando veo a una joven entrar al templo con los ojos brillantes, soñando con una vida consagrada, y me cuesta no acercarme a decirle, piénsalo 2 veces, pero piensa contigo. No por miedo. O cuando paso frente al edificio del convento, ahora casi vacío, con sus paredes grises y sus puertas cerradas, y siento un nudo en el estómago. Porque fui feliz ahí, sí, por momentos. Pero también fui invisible, anulada, rota. Pero hoy puedo decir con total certeza, no me arrepiento de haber salido. Me habría arrepentido de quedarme. ¿Sabes qué me sostiene hoy? No son los ritos,
No son los hábitos. Es la fe sencilla, la que aprendí de mi abuela en Puebla, la que se siente en una veladora encendida en silencio, en una oración dicha con el alma, no con miedo, en el amor real, el que no exige dolor como prueba. Y sobre todo, me sostiene el saber que no fui la única, que muchas más han despertado, que esta historia no fue en vano. ¿Sabes por qué contesto? Porque estoy viva, porque puedo y porque sé que hay muchas que aún no se atreven. Este video no es solo un testimonio, ¿no? Es una antorcha para que si tú estás a oscuras, sepas que hay camino, que no necesitas dejar a Dios para dejar el abuso, que puedes creer, pero también pensar, amar a Diosito, pero también amarte a ti que quizás creciste en una casa donde todo era Dios te va a castigar, a ti que pensaste que entrar al convento sería tu salvación y terminaste sintiéndote enjaulada, a ti que amas la fe, pero te cuesta respirar entre tantas reglas, dogmas y silencios. Esta historia es tuya también. No te estoy diciendo que renuncies a tu fe, te estoy diciendo que la reencuentres. Hoy, cada vez que veo una flor brotar en el jardín de Doña Remedios, me acuerdo de mí, Ann, de cómo florecí después del invierno, de cómo la vida, aún después del silencio, del encierro, del abuso, puede volver a cantar. Porque sí, casi me destruyeron el alma, pero también, gracias a Dios, aprendí a reconstruirla. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de tu alma estás tratando de recuperar? ¿Quién te dijo que tenías que sufrir para merecer amor divino? Déjame en los comentarios tu respuesta, tu reflexión, tu historia, aunque sea una palabra. Este canal está para eso, para lo que la iglesia a veces no te deja decir. Si esta historia llegó a tu corazón, dale like. Compártela con alguien que necesite saber que no está solo. Y suscríbete al canal para más historias reales que merecen ser contadas. Activa la campanita, porque cada testimonio es una confesión que rompe cadenas. Gracias por escuchar. And gracias por creer. Why sobre todo? Gracias por no quedarte callada.